Continuamos en CM Radio, Tardes Informadas, aquí por Cadena 1 100.5, como todos los martes, de 15 a 17 horas, esta iniciativa de la Secretaría de Prensa de la Seccional Luján, Delegación General Rodríguez del Sindicato de Camioneros. Estamos a través de Cadena 1 100.5, a través del Facebook de Camioneros Luján Rodríguez, a través del canal de YouTube Camioneros Seccional Luján, y todas nuestras redes. Se pueden comunicar al 11 30 32 31 85 y al 11 31 00 26 48. 11 30 32 31 85 y al 11 31 00 26 48. Estamos con la operación técnica del señor Franco Bassano, la compañía de mi hoy compañera, sí, reemplazando a Raúl Nieto, Vanessa Ábalos. Y estamos en comunicación, Vanessa, sí, con una persona que hizo un estudio muy, pero muy interesante. Lo estuve viendo así bastante detenidamente hoy al mediodía, cuando Eric me lo pasó en la preproducción. Estamos hablando de Diego Corbalán, que es el CEO de SIC Data Argentina, Sociedad Anónima. Él hizo un estudio bastante interesante del humor de los argentinos en este momento. Así que, bueno, Diego, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar en este programa. Te agradezco la comunicación. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, interesante este estudio. Contame a partir de qué inquietud o qué te manifestaron para hacer este estudio, este estudio tan minucioso. Bueno, el disparador nuestro fue el atentado del año pasado contra la vicepresidenta. Sí. Eso nos llevó a reconfigurar un poco la mirada que estábamos teniendo sobre la acción de las redes. Uh-huh. Y bueno, porque veíamos que obviamente el clima de charla se había puesto demasiado negativo, era como demasiado adverso. Y entonces se nos ocurrió que podíamos hacer una indagación desde ese mes en adelante, incluso algunos meses atrás. Y lo que descubrimos es que, bueno, justamente ese mes, de septiembre del año pasado, la actividad había tocado valores históricos, o sea, valores inéditos a ese momento. Y lo que vimos en los meses subsiguientes, llegando ya a este marzo, sí, la negatividad volvía a crecer, empujada por algunos temas, como fue, por ejemplo, en marzo, el tema de los cortes de luz y la discusión sobre la economía argentina, sobre el manejo de la economía. Ajá. Y ahí vimos que bueno, que la negatividad es todos aquellos que expresan sentimiento en las redes sociales, en Twitter especialmente. Bueno, vimos que empezaba a subir de una manera medio preocupante, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora, que prácticamente las menciones positivas y negativas están en paridad, en torno al 50% cada una, no con un poco más de las positivas, pero con las negativas que las vemos en una progresión ascendente. Acá una de tus primeras conclusiones, que a comienzo de septiembre y después del atentado contra Cristina Fernández, en septiembre del año pasado las menciones negativas en Twitter rozaron el 53%. En ese sentimiento adverso se detectó al analizar las publicaciones de usuarios localizados en Argentina, expresando algunas de las 24 emociones que están acá analizando, como por ejemplo amor, cariño, alegría, odio, bronca, culpa, tristeza y algunas más, ¿no? En los días posteriores a este acontecimiento, que estremeció al mundo político argentino y del mundo, los sentimientos negativos, dice este estudio, que creció del 18 al 31. ¿Por qué pasó esto? El odio, o sea, el odio hacia qué, hacia lo que pasó, el odio hacia la Cristina misma. Claro, está bien eso. El tema es que es un odio generalizado, eso es lo que vemos nosotros, es un odio cruzado. Justo en estas horas con el tema de la renuncia de Mauricio Macri, también estuvimos analizando un poco la charla en las redes. Ajá. Y vemos que, claro, hay un odio muy cruzado, te diría, por momentos muy generalizado, que es una herramienta de acción política, ¿no? Es decir, acusar al otro, denunciar al otro, interpelarlo en todos los términos, es parte de la discusión política que está en Argentina. Así que es un odio que probablemente esté más presente entre aquellos que son usuarios opositores, que entiendan
en espacios opositores al kirchnerismo, pero que de todas maneras no deja de ser una modalidad hoy de hacer política en las redes sociales. Ahora, como verás ahí en el informe, que me gusta que lo haya leído con detenimiento, porque así yo por ahí complicar cosas que no son un poco más. Sí. Lo que vemos es que, por lo general, las redes no compiten en el odio. Pero es cierto que el odio se activa ante circunstancias particulares, como fue el que se marcaba ahí, el intento de asesinato de la vicepresidenta del año pasado, ¿no? El odio no es una pauta general de diálogo de las redes, pero sí es cierto que se manifiesta de una manera muy elocuente cuando se dan fenómenos como este de Cristina el año pasado, y este marzo, que ha sido un marzo bastante adverso, no tanto para la identidad contra el gobierno, que incluso bajó un poquito, sino ya el estado de ánimo general de todos aquellos que se volcaron a escribir algo. Bueno, ahí el componente negativo fue realmente muy importante, ¿no? Sí, debe ser por la excesiva ola de calor tan seguida, los cortes de luz. Seguro. Y además, creo que no hay que olvidar que hay digamos, al haber una continuidad en la no solución de temas, y ya los tomamos como enfermedades crónicas. A mí me gusta mucho usar esa figura porque la Argentina lamentablemente se acostumbra a la normalidad, ¿no? Digo, si yo te planteo el hecho de vivir con 100% de inflación, bueno, no es normal. No. Convivir con los precios que se duplican todos los años. Ahora en la Argentina hay una suerte de normalización. Como que se va naturalizando. Se naturaliza, pero en algún momento por distintas circunstancias surge cierto vacío, ¿no? Porque no es normal. La Argentina normaliza, pero no quiere decir que sea un contexto saludable como para la convivencia de los argentinos, ¿no? ¿Vanessa? Sí, hablabas un poco, digamos, de esto de Macri, de Cristina, del mal humor de la gente, esto de la grieta, ¿no? Digamos, también hablando de la economía. Hoy el argentino, lo que nos cuesta, el costo de vida tan importante, que eso también nos trae un poco mal. Y eso se ve no solamente que la gente lo transmite a través de sus redes sociales, sino en la calle. El tema diario, ¿no? Las conversaciones, y ya ves a alguien muy disgustado o enojado por el tema de que tenés aumentos, y es verdad que influye mucho en el humor de las personas. Hoy como que estamos muy alterados, frustrados, ya no sabemos qué palabra usar para que, digamos, poder tomar o decir, ¿no? Oye, capaz le echamos un poco la culpa a estos dos personajes políticos, si lo podemos decir, por el tema de la grieta, y decir, no, culpa de ellos, hoy estamos así. La gente, vos lo ves de ese lado, como que por lo que ellos descargan, como estabas diciendo, ¿no? A través de sus redes sociales, o lo que uno vive en la calle diariamente. Sí, bueno, se manifiesta en la calle, se manifiesta en el tránsito, estoy ahora justo en la calle y el estado de ánimo se refleja ahí, uno mismo, ¿no? Tiene, como se dice, una faceta que tiene la mesa corta, en el sentido que un episodio mínimo se genera un intercambio verbal o se ven cosas peores en la calle, ¿no? Pero lo que está reflejando en las redes es un contexto de un humor que pareciera que se va consolidando cada vez más, y esto, bueno, tiene repercusiones, como decíamos, ¿no? Sí, el reflejo de la cotidianidad hace que todo sea mucho más pero las relaciones entre la gente más allá de la red política, ¿no? Todo se hace mucho más difícil, la convivencia en los consorcios, es un buen reflejo probablemente. Y yo creo que esto tiene que ver con toda la postergación de los problemas, que no son problemas dramáticos de la Argentina que representen la vida o la muerte, pero depende de qué estamento social los que vamos a llegar a intervenir y a reunir la comida, el dinero mínimo para comprar mínimamente comida de subsistencia. Me parece que ahí la cosa se complejiza más. Y por supuesto que estas discusiones suelen tener el sesgo y la mirada de las grandes ciudades, ¿no? Porque, digamos, los que se vuelcan en el mundo digital generalmente, de manera más masiva, son los que viven en los ejidos urbanos. Es un poco acompañando la lógica demográfica que tiene la Argentina, ¿no? Muy bien, Diego. Acá veo también que hay una frase memorable de la que el amor vence al odio, ¿no?
Y bueno, el amor vence al odio. Bueno, y acá en las encuestas también, por suerte. Hay esperanzas, ¿no? Porque, bueno, acá veo de que el amor, de lo que más se habla es del amor de un 41%, y lo sigue el odio con un 20%, o sea que lo duplica. Después sí, también está la bronca, está la culpa, está la tristeza, pero también hay alegría, hay cariño, hay esperanza, ¿no? Eso da un poquito de un aliciente como para ver las cosas un poco mejor a futuro, ¿no? Sí, coincido. O sea, el odio está, digamos, la negatividad está muy concentrada en el odio, pero los sentimientos positivos van mucho por el lado del amor, ¿no? Lo que preguntan los usuarios en las redes cuando escriben, dan un valor predominante al amor por encima de la alegría, de la lealtad, etc. Y bueno, sí, es una tabla de esperanza, por supuesto. Hay que tener en cuenta algo. Sí. El gran volumen de charlas de las redes, de Twitter, que es donde los estamos nosotros, el grupo Twitter de la red, es la menos popular aquí en Argentina. Es la red donde más cantidad de volumen de publicaciones se registran todos los días. No estamos hablando de que todos los días hay por lo menos 1, 2 o 3 millones de tweets que se publican solo en Argentina. Solo en Argentina. Solo en Argentina, sí. A nivel mundial, bueno, habrá que multiplicado con la cantidad de países y depende de qué país puede estamos haciendo. Pero bueno, y en el caso nuestro, hay que tener en cuenta que en estos meses, lo pongo aquí, lo contextualizo en estos meses para que se entienda. Desde que está Gran Hermano, que empezó en octubre del año pasado y se terminó ayer, te diría que entre el 80 y el 90% de aquellos que militaron una causa en redes sociales, nosotros lo pedimos analizando los casos, ¿no? Es la herramienta que habitualmente se usa cuando uno milita. Un programa de televisión, un partido político, una idea o una movilización. Bueno, en estos meses de Gran Hermano, entre el 80 y el 90% es la militancia que le llevó a la gente que sigue a Gran Hermano. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Que la enorme mayoría, al menos, incluso en el Consejo de Cristina, está militando cosas que necesariamente no tienen que ver con lo político. Lo político lo representa a veces y estoy hablando de Twitter, Sí. No estoy haciendo comparación con otras redes que son mucho, pero está mucho vinculado. Con lo cual, lo que pasa acá es una dice, pero bueno, yo pongo mi cuenta de Twitter, tengo una cuenta y veo como política, por ejemplo. Bueno, tiene que ver con los emos descendidos, con las brujas, donde uno convive con otros usuarios de las redes sociales. Y los algoritmos que terminan devolviendo lo que a nosotros nos interesa. Esta es otra discusión bastante amplia, interesante, que no tiene que ver con esta charla, pero es, bueno, hasta qué punto las redes vencían la mirada que yo quiero tener sobre la vida y no una mirada un poco más amplia, ¿no? Sí, es una pregunta que tal vez tenga varias connotaciones, ¿no? Porque bueno, vos estás haciendo un estudio de redes sociales, de lo que opina la gente en las redes sociales. ¿Qué tan termómetros son las redes sociales? ¿Qué tan referencia tienen las redes sociales? ¿Es lo que realmente refleja la sociedad las redes sociales? ¿O hay otro mundo, hay otra gente que por ahí no las consume, que también piensan lo mismo o diferente? Bueno, a ver, acá ya voy al planteo. Las redes sociales sí reflejan los estados de ánimo que nosotros mismos reflejan Sí. de la sociedad. Eso está claro. Ahora, vos me dirás, bueno, pero no todos tienen cuenta de redes sociales. Sí. Y la respuesta es sí, pero razón. Pero acá empezamos con una mirada que tiene, no desde lo teórico, pero bueno, sí con un aporte de la teoría. Y es pensar que las redes sociales muchas veces funcionan como plataformas no para expresar lo que todos piensan sobre un tema, sino especialmente a lo que nosotros llamamos, por ejemplo, líderes, que pueden ser líderes de opinión, o líderes comunitarios o líderes sociales. Sí, o formadores ¿A qué? de opinión. Exactamente. Si nosotros nos vamos a los estudios, a los primeros estudios sociológicos sobre las teorías del liderazgo, nos vamos a encontrar que en una comunidad, no sé si alguno de ustedes vive o nació en alguna comunidad chica, estamos hablando de localidades, de localidades de menos de 10.000 habitantes, mucho más chicas, pueblos,
Sí. o parajes, ¿no? Como se dice habitualmente. Sí. ¿Y quiénes son los líderes en esos ámbitos? Bueno, probablemente el cura, el líder de una iglesia, de una iglesia evangélica, probablemente, bueno, el propio intendente sea un referente mucho más potente que el pueblo más grande, algún empresario también que tenga probablemente algún emprendimiento que emplea mucha gente o la poca gente que vive en ese pueblo. Es decir, los líderes en las redes sociales son un poco eso, es decir, es gente que en comunidades pequeñas o grandes, cuando dicen algo son tenidos en cuenta. Probablemente Santiago Maratea sea hoy un buen ejemplo de un liderazgo en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ajá. Porque lo que diría él está revelando la comunidad que él representa. Es una comunidad virtual, es una comunidad física, pero es una comunidad de gente que está del otro lado de cada cuenta de la red social. Y esos referentes, cuando dicen algo, ordenan la discusión, porque orientan y simplifican la idea, como sucede en la política, de quién está a favor o en contra del gobierno. Son líderes que clarifican ideológicamente un debate, y como yo siempre digo, me parece un ejemplo interesante para entender este fenómeno, estos líderes digitales son muchas veces, como se hacía en la vieja, digamos, la vieja manera de combatir el combate nocturno en el ejército, que eran aquellos que lanzaban, no sé si escucharon alguna vez ustedes, las balas trazadoras. Sí. La bala trazadora es una bala de fogueo, generalmente, que ilumina a la noche y le indica a un ejército en la nocturnidad hacia dónde tiene que disparar. Las películas de la Segunda Guerra se ve mucho. Bueno, eso es lo que hace un líder en las redes sociales. Ordena, indica, señala hacia dónde hay que discutir y probablemente hasta con qué sesgo. Por eso las redes sociales no son la sociedad, pero bien administradas, bien analizadas, son un poderoso elemento indicativo de lo que la sociedad está representando, lo que está discutiendo en ese momento a través de sus líderes digitales o líderes de opinión, podríamos decir. Clarísimo, clarísimo. ¿Vanessa? Sí, mucho de lo que hablabas de esto de los líderes digitales son manipuladores también, que usan estas redes, estos puntos para poder manipular también sobre aquellos que están muy metidos con el tema de las redes sociales, porque esto se ve mucho, ¿eh? Esto se ve mucho y mucha gente lo consume, y más allá de ser como mostrarse una imagen, usan mucho la manipulación hacia el otro, hasta de la manera de que tengan que pensar. Así que hablando de este tema es muy importante, porque la verdad que hay que tener mucho en cuenta y mucho cuidado con todos estos temas. Sí, yo creo que todo aquel que dice algo en las redes sociales y que tiene cierta tendencia, y si tiene cierta ascendencia, eso quiere decir, lo más probable es que esté con buenos o malos fines, está intentando de alguna manera traccionar la opinión pública, y que en algún caso podemos hablar de manipulación, sí, por supuesto. Yo siempre me hago la pregunta, más que por aquellos que manipulan o que intentan hacerlo, es por qué las plateas se dejan manipular. Sí. Entonces acá entramos en otra discusión. ¿Qué tanta información tenemos, como simples usuarios de las redes sociales? Pero fundamentalmente, ¿qué base educativa tenemos como ciudadanos? ¿Por qué le damos a la información falsa el rango de verdadera? Entonces me parece que es una discusión, pues si yo los invito a ustedes a que discutan, y seguramente lo deben haber hecho, ¿no? ¿Cómo estamos educando hoy a los chicos en la escuela, en la primaria y la secundaria? Y si les saliera una pregunta todavía más fina, le dirían, ¿qué contenidos hoy se enseñan en las escuelas a fin de educar digitalmente a los chicos y chicas en la etapa formativa? Yo creo que ahí nos llevaríamos flor de sorpresa. Sí. Los chicos son recontramente intuitivos a la hora de viajar y navegar en las redes sociales, pero generalmente lo hacen a partir de la información que adquirieron ellos y no que se las transmitió la escuela. La escuela y su enciclopedismo todavía le cuesta entender que hay saberes blandos, pero muy útiles para ir incorporando de a poco a los más jóvenes al mundo digital. Me parece que en la educación tenemos parte de una linda discusión sobre qué hacemos ante la manipulación y las fake news, ¿no? Diego, la verdad que es muy interesante la charla. Obviamente que queda un montón por seguir desmenuzando en este estudio tan interesante que has hecho. Seguramente, y cuando tengas tiempo y lo dispongas, te vamos a invitar
al estudio para que vengas y sigamos analizando esto. Igualmente seguramente debe haber algunos estudios más que se están por venir, ¿no? Sí, totalmente. Ahora nosotros hacemos una medición que trata de acompañar un poco la mirada electoral de las plateas, que es una métrica que usamos nosotros de protagonismo digital. Ahí medimos la cantidad, los volúmenes de menciones sobre los precandidatos y además las búsquedas en la web. Y en base a eso elaboramos un indicador que suele ser bastante predictivo de lo que dicen las encuestas. Es decir, tratamos de ver tendencias antes de que esto quede plasmado en encuestas y ahí, bueno, ahí ya se van viendo fenómenos, digamos. No cerramos números todavía de marzo, pero estamos viendo la consolidación de Javier Milei, Macri que se baja. En realidad nosotros decimos, justo lo publicaba entre ayer y hoy, Macri se bajó en los lugares en realidad que nunca se subió porque la consideración, por lo menos en las plateas digitales, no era tan importante hacia él. Casi un 80% de imagen negativa, ¿no? ¿Cómo? Casi un 80% de imagen negativa tenía Macri. Sí. O tiene, va. Así que en realidad está por verse, ¿no? Eso de que Macri en realidad deja algo que iba a poder aprovecharlo. Así que bueno, pero sí estamos cerrando. Sí, hay que ver si le deja capital político a alguien. No, que sí, digo que hay que ver si bajándose le deja algún caudal político a alguien de sus candidatos, ¿no? Bueno, hay algunos encuestadores que están mostrando que ese caudal se trasladaría a Patricia Bullrich, lo cual contraintuitivamente es bastante lógico, ¿no? Pero bueno, es otra discusión, hay que ver si al macrismo le conviene tener un candidato que se parezca a Milei, o no le conviene tener un candidato distinto. Claro. Así que esta ya es un juego que excede un poco al tema de las redes, pero que sí en las redes se ve bastante claro. La que sí tiene bastante por perder, si no es candidata, es Cristina, a diferencia de Macri. Es un dato interesante, porque Cristina tiene una ascendencia cada vez, en cada una de las reapariciones, como se le dice periodísticamente. Sí. Cristina logra un nivel de atracción que no logra Macri, y además sostenidamente el interés de Cristina se mantiene bastante por arriba del de Macri. Así que te diría que hoy Cristina tiene un poco más de vigencia que Macri, por lo menos en el mundo digital que analizamos. Sí. Pero que depende qué semana ese interés por Cristina queda relegado por el interés por Javier Milei. Claro. Aquí estamos viendo un fenómeno que ya no es un fenómeno aislado, no es un candidato alocado que salió un día a decir barbaridades para una campaña electoral, sino que se transformó en un referente. Es decir, cada vez que la gente entra con su celular, con su computadora, al mundo digital y busca información o habla sobre la política, lo tiene presente a Javier Milei. Bueno, Diego, la verdad un gusto y pero muy interesante este estudio. Ahí estoy viendo, por ejemplo, no sé, la reputación baja del gobierno que ha sido muy variable, ¿no? Con mucha muy por ejemplo, no sé, en noviembre del 22 era un 56, pero en diciembre un 20 y en enero bueno, no sé, por ejemplo, no sé, el indicador que en marzo se ubicó en un 23,26, un nivel mejor que enero y febrero, pero digamos que sigue en una tendencia a la baja, digamos. Sí, siempre negativo, exacto, eso te iba a decir, siempre negativo, siempre la valoración entre positivo y negativo da negativo. Y bueno, hay oscilaciones porque el oficialismo es una especie de digamos, es una especie de coctelera de posicionamientos políticos, claro. De récord. Esto, escuchando un poco a los economistas, creo que es bastante claro el concepto. Este es un país que depende de los sectores productivos, está creciendo, sí. Depende de qué sectores está creciendo, y está cambiando dólares del campo a $600, que era un valor histórico. O sea, la Argentina tiene algunos indicadores que casi te diría que es de la prosperidad del primer gobierno kirchnerista, Néstor Kirchner, y por otro lado tiene indicadores de un país que está a punto de estallar como el 2001. Así que es un país muy... Sí, con mucha dicotomía. Mucha disparidad muy grande de variables que por un lado están en términos exitosos y por otro lado muestran, digamos, el retroceso. Sectores productivos casi, digamos, economías de enclave como es Vaca Muerta con el fenómeno del petróleo, y por otro lado están movilizando con 40-50% de pobreza. ¿Verdad? Decimos, hay algo en la Argentina esquizofrénica que no está funcionando y que nos marea. Yo creo que esto
valoración del gobierno se le pone un poco desafiante. No entiende muy bien qué le está pasando al gobierno, pero sabe que las cosas no están bien. Bueno, Diego, la verdad muy interesante la charla. Sí, muy interesante. Y bueno, te renovamos entonces la invitación para cuando puedas venir acá al estudio y seguir desmenuzando este estudio. Este estudio y los que vienen y los que ya he hecho, que la verdad son muy interesantes, tienen mucho detalle, mucha estadística. Está hecho, mirá, sobre diálogo expresado, sentimiento, 32.391.529 menciones, citas y retweets en Twitter. Bueno, tenés diálogo sobre el gobierno nacional, 6.069.000 menciones, citas y retweets. Bueno, la verdad que es un estudio bastante extenso, muy minucioso y que te ha llevado mucho tiempo. Y la verdad que es muy, pero muy loable que lo vengas a desmenuzar acá y seguir analizando. Es muy interesante y bueno, como decía, los que vienen también seguramente van a ser más que interesantes. Así que bueno, Diego, sos el CEO de SIG Data Argentina Sociedad Anónima, hiciste este estudio sobre el humor y el mal humor, o el buen humor que existe en las redes en los argentinos, y la verdad que ha sido muy pero muy interesante esta charla y bueno, obviamente te comprometemos a que vengas en otro momento. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por la comunicación. Gracias por la llamada. Abrazo grande. Bueno, vamos a una canción y ya los últimos 5 minutos del programa. Sí, la verdad muy interesante el programa de hoy, así que bueno, ahora volvemos.